¿De qué manera sueles leer la Biblia? ¿Tienes alguna forma específica de leerla? Desde un punto de vista práctico, hay muchas formas de leer la Biblia, y es de hecho bueno que combinemos esas formas. Por ejemplo, podemos centrarnos en leer capítulos enteros de la Biblia y tratar de analizar aquello que más nos ha tocado. Podemos quizás analizar versículos en profundidad y tratar de descubrir en ellos significados que no habíamos visto antes. Podemos, por el contrario, hacer una lectura rápida de la Biblia en la que nos centramos solamente en leer mucho, sin detenernos demasiado a analizar los detalles. Podemos hacer estudios temáticos y así analizar todos los versículos que hablan sobre un tema concreto de la Biblia, para así obtener una imagen más global con respecto a ese tema. Podemos leer los pasajes que se refieren a un personaje de la Biblia, para así hacernos una idea más global de su vida y de las cosas que Dios hizo a través de él o de ella. Podemos analizar la estructura y los contenidos de un libro entero de la Biblia, así como su situación histórica y geográfica en la que fue escrito y la distribución de sus capítulos, sus estilos, todo eso, para así tener una visión más detallada del contexto de los pasajes. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades a la hora de acercarnos a la Biblia, y es bueno combinarlas todas. Y eso no quiere decir que tengamos que hacerlas todas a la vez, sino que quizás habrá momentos, habrá quizás incluso temporadas en nuestra vida en las que quizás nos sentiremos más inclinados a estudiar en profundidad versículos de la Biblia. Otras en las que quizás sentiremos que queremos leer mucho y con no demasiada profundidad. Y habrá otros en los que nos veremos inclinados a hacer estudios temáticos, por poner un ejemplo. A lo largo de mi vida cristiana, he combinado todos estos acercamientos según lo que sentía que necesitaba en cada momento. Uno de los acercamientos que más me impactó, de hecho, fue el del profesor Horner, que consiste en leer 10 capítulos de la Biblia al día, pero de diferentes libros. De hecho, es un salmo, un proverbio, un capítulo del Evangelio, un capítulo del Pentateuco, un capítulo de los libros históricos, un capítulo de las epístolas, y así hasta llegar a 10. Te puedo asegurar que para mí el hecho de hacer este plan de 10 capítulos diarios diferentes fue una experiencia tremendamente refrescante, porque me ayudó a recordar la manera, de una manera amena, las diferentes partes de la Biblia y a mantenerlas presente en mi mente. Estaba leyendo como 10 historias a la vez. Obviamente, este tipo de lectura tenía que ser rápida, sin pararme a profundizar en cada versículo que leía, porque hubiese sido imposible. Pero el hecho mismo de leer una porción tan grande de las Escrituras cada día me edificó internamente de una forma tremenda y me permitió establecer conexiones entre pasajes y reflexionar sobre ellos durante el resto del día. Descubrí este método en un plan de lectura de la Biblia de la app de YouVersion llamado Professor Horner's Bible Reading Plan System. Y durante más de un año estuve leyendo esos 10 capítulos diarios, lo cual me llevaba casi unos 40 minutos de lectura al día. Posteriormente lo reduje al final a 5 capítulos al día para hacerlo un poquito más manejable. Más adelante me centré a estudiar pasajes de la Biblia en profundidad, escogiendo un pasaje de la Biblia y estudiando 1 o 2 versículos al día. Imagínate qué cambio. Pasé de leer 10 o 5 capítulos al día a quizás leer solo 2, pero muy en profundidad. Hoy en día, de hecho, sigo con este acercamiento, el de leer en profundidad, pero poco a poco estoy retomando de nuevo el leer rápidamente varios capítulos de la Biblia,
Y lo combino también de vez en cuando con análisis temáticos sobre una temática en concreto, sobre todo cuando tengo que preparar los mensajes de un milagro cada día. Como puedes ver, es bueno combinar diferentes estilos de lectura, pero la gran clave aquí es dejarte guiar por el Espíritu Santo y nunca quemarte. En mi caso, estuve años leyendo 10 o 5 capítulos de la Biblia al día porque se me hacía ameno, variado, fresco y además notaba que me ayudaba mucho. Cuando empecé a sentir que ya se me hacía un poco como una carga y que tenía que cambiar mi acercamiento, pues sencillamente lo cambié y empecé a estudiar, hice lo contrario, empecé a estudiar pocos versículos pero con mucha profundidad, lo cual también es tremendamente edificante. Al final, mi querido amigo, lo más importante al leer la Biblia es que no se convierta en una tarea pesada, sino en algo que disfrutes. Y para eso es muy bueno que seas capaz de jugar con la variedad de acercamientos. De hecho, si quieres, podrías quizás 1 o 2 días de la semana leer un capítulo, o 5 capítulos, o 10, como hacía yo, y luego otro día de la semana quizás aprovechas para leer solamente 2 versículos y profundizas, y otro día haces un estudio temático o de un personaje de la Biblia. ¿Sabes? Depende de ti. En resumen, combina tu manera de leer la Biblia para que sea algo siempre fresco y ameno de hacer para ti.